Un gusto saludar a todos los amables televidentes y radioyentes. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática. Es un honor y servir al Señor y a ustedes en este día, martes 12 de enero. Mis hermanos Carmelo Ramírez y Tony García, como siempre, muy bondadosamente han aceptado la invitación para estudiar conmigo la lección. Así que, hermano Tony, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, pastor, gracias por la invitación y gracias a Dios sobre todo porque nos da esta oportunidad. No me considero digno, pero mientras me dé vida, donde quiera que se me invite, ahí voy a estar con el permiso y la fortaleza de Dios. Amén. Hermano Carmelo. Yo también, nuevamente agradecido, ¿verdad?, de estar ante estos varones y ante ustedes, hermanos, que nos siguen a través de estas lecciones, ¿verdad?, que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Y fíjense que yo lo digo, yo creo que otra vez, ¿verdad?, estas lecciones cómo son desmenuzadas, cómo son apropiadas para nuestro crecimiento en la vida espiritual, porque no importa, hermano, el tiempo que tú tengas en la iglesia, no importa el tiempo que tú tengas de ser cristiano, ¿verdad? Cada día se aprende más, cada día puede uno llegar a ver cosas diferentes en las cuales nos encaran, nos enfrentan a nosotros mismos, cómo estamos viviendo. Así es que síguenos acompañando, hermanos. Y nosotros también, ¿verdad?, mientras el Señor quiera, podamos servirle y poder seguir siendo de bendición, porque la mejor bendición es la que recibimos nosotros también. Bueno, vamos a pedir la bendición del Señor. Siempre no podemos avanzar si no le decimos a Dios que nos ayude. Así que, hermano Carmelo, ¿quiere usted orar? Con todo gusto. Querido Padre y bondadoso Señor, alabamos y glorificamos su nombre y le damos gracias porque en el nombre de Jesús hay poder, hay comunión con usted y también, Señor, podemos tener acceso al trono de su gracia. Amén. Gracias, Padre, por estos momentos, por este nuevo día que nos da y una nueva oportunidad de ponernos en sus manos. Amén. Síganos dirigiendo, que estas lecciones que pasaron, ¿verdad?, a su hijo David, también, Señor, las podemos estar experimentando nosotros hoy en día, pero estamos viendo la solución y la solución es Jesús. Así es que ayúdenos y prepárenos y tómenos, Señor, en sus brazos de amor y que nuestras mentes y nuestros labios solamente los controle y los dirija su Santo Espíritu. Favores Amén. Que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos visto en los 2 días anteriores en qué consistió la crisis a la cual David se enfrentó. ¿De qué se trató esa persecución terrible? ¿Y quién fue el principal actor de hacer esa persecución en contra de David? Bueno, pero ahora vamos a mirar, y también mañana, sobre lo que no se debe hacer cuando uno es sometido a una crisis como esta que David estaba enfrentando. Vamos a mirar hoy, bajo el subtítulo Los terribles resultados del pánico, cómo David comenzó a equivocarse en medio de la crisis. Relate los errores de David en su huida a Nob, hermano Tony, por favor. Sí, vamos a leer en 1 Samuel 21, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Y vino David a Nob, a Ahimelech, sacerdote, y sorprendióse Ahimelech de su encuentro, y díjole: ¿Cómo tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un negocio, y me dijo: nadie sepa cosa alguna de este negocio, a que yo te envío, y que yo te he mandado. Y yo señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que se hallare. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, mas lo daré si los criados se han guardado mayormente de mujeres.
Y David respondió al sacerdote y díjole: cierto, las mujeres nos han sido reservadas desde anteayer, cuando salí, y los vasos de los mozos fueron santos, aunque el camino es profano. Cuanto más que hoy habrá otro pan santificado en los vasos. Así el sacerdote les dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante de Jehová, para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados. Los terribles resultados del pánico y lo que no debemos de hacer cuando estamos en esas circunstancias. David aquí cometió esos errores. Uno, que mintió, y quiero leer en Patriarcas y Profetas la página 64, es un parrafito pequeño, es el capítulo 64, no página, es capítulo 64, la página 644. Dice así: Dios requiere que la verdad distinga siempre a los suyos, aún en los mayores peligros. Dios requiere, otra vez, que la verdad distinga siempre a los suyos, aún en los mayores peligros. David debería de haber sido cierto, sincero y hablar con la verdad a Ahimelech, al sacerdote, pero su acto acarrió terribles consecuencias. Bueno, uno pudiera decir, pero ¿y no que estaba Jehová con él? ¿Y no que el Espíritu Santo siempre estaba con él? ¿Qué pasó aquí? Oh, mi hermano, hermana, es que el Espíritu Santo no está de una manera automática sobre nosotros, independientemente de nuestra libertad, independientemente de si nosotros le dejamos o no le dejamos. Aunque Jehová está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros, ellos siempre van a respetar nuestra libertad. Ellos siempre van a dejar que en ese libre albedrío nosotros escojamos si queremos estar con ellos o no. Y aquí no cabe duda de que David, pues, él elige actuar por su propia cuenta. Ya no aquí está el Espíritu Santo obrando para actuar así. Él está ya, hermanos, mintiendo. El pánico lo ha llevado a eso. ¿Por qué no se fue a buscar a Samuel mejor? No, que viene aquí a buscar al sacerdote. Dice que el sacerdote se sorprendió. ¿Por qué? Porque sin duda el rostro de David mostraba ansiedad. Pues estaba huyendo. Eso me hace pensar cómo nosotros también algunas veces habremos, en el afán de salir, como dicen, un poco librados del asunto, habremos dado alguna mentira blanca por ahí, que no existen, pero le llamamos así, por querer salir librados del asunto. Hermanos, nosotros estamos viendo acá que estas son las cosas que no se deben hacer. Uno siempre debe confiar en Dios, pero seamos sinceros, a veces queriendo salir librados, venimos y tergiversamos el informe o le disimulamos un poco al asunto para ver de qué manera alguien nos ayuda. Aquí el Señor nos está diciendo: no, miren, en la crisis no hagan eso, solo confíen en mí, déjense guiar por mí, no traten de tomar ustedes el control del asunto en sus manos, porque así no les va a ir bien, ¿sí, hermano? Sí, David olvidó la protección de Dios. Se olvidó, así sencillamente pasó eso, porque venció al Goliat por una piedra y una onda, y ahora anda huyendo, y en vez de recurrir a Dios, a la protección de Dios, anda huyendo, escondiéndose. Bueno, terrible. Así vemos que son los errores de nosotros los seres humanos. Vamos a mirar el don profético, hermano Carmelo, en la Signs of the Times, 31 de agosto de 1888, cómo la sierva del Señor habla aquí. Dice: David tenía un temor constante de ser descubierto y en su extremismo recurrió al engaño. Quiero detenerme un poquito aquí, hermanos, porque
nos podemos dar cuenta de que el enemigo no cesa de tratar de hacer caer a los hijos del Señor, ¿verdad? Y de una manera y de otra anda sobre, ¿verdad? Y recurre a 1000 artimañas hasta que, ¿verdad? En una manera o en un momento que sin darte cuenta te desconectas del Señor, como estaban hablando, ¿verdad? Cuando te desconectas del Señor, hermano, puedes pasar las terribles cosas, como por ejemplo aquí esta acción de David, nos podemos dar cuenta, hermanos, que se desconectó, le faltó la comunión con el Señor, porque como estamos dándonos cuenta, fíjense nomás, una mentira, todo el daño, la consecuencia que va a pasar después. Un hombre que, ¿verdad?, habló también, un hombre que tenía esa fe en Dios, que con una onda y una piedra pudo derrotar a un gigante, pero más que todo era la confianza en el Señor. Así también estos grandes hombres, ¿verdad?, cómo nos dan enseñanzas para nosotros en nuestro estado, cómo estamos viviendo. Igual que le pasó a Elías después de haber, ¿verdad?, adorado a Dios en el Monte Carmelo, ¿verdad?, para que se hiciera el milagro, esa manifestación de Dios ante allí, y luego matar a los profetas. Y después, ¿qué pasó, hermanos? Despuésito de ahí tuvo que huir por las amenazas que la esposa de este rey le había hecho. Fíjense nomás, y esto el Señor no lo esconde, sino es para nuestra propia enseñanza, para que nos ayude, que en cualquier momento y cualquier circunstancia podamos depender de Dios. Sigue diciendo aquí, dice que David le dijo al sacerdote que había sido enviado por el rey para llevar a cabo un asunto secreto que requería que fuera solo. Le pidió al sacerdote 5 panes. No había nada más que pan sagrado en posesión del hombre de Dios. Sin embargo, David consiguió quitarle los escrúpulos y obtuvo el pan para satisfacer su hambre. Fíjense, hasta eso cómo llegó David, como dice allí, de quitarle los escrúpulos al sacerdote, porque el sacerdote le había dicho que esos panes eran sagrados, que esos panes solamente los sacerdotes eran los que podían comer, pero allí David los pidió, ¿verdad? Y aún así el Señor, como quiera, tuvo paciencia con él, como la tiene con cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, pues sigamos aprendiendo más de estas lecciones. Bueno, como dicen que la mentira tiene pies cortos, ¿verdad? Y también trae resultados nefastos, porque ahora vamos a mirar que la falta de honestidad y sinceridad de David para con el sacerdote Ahimelech trajo una trágica serie de acontecimientos. ¿Cuáles fueron esos, hermano Carmelo? Dice aquí los versículos 7 y luego 22, 6 al 11. Dice el versículo 7: aquel día estaba allí detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, idumeo, principal de los pastores de Saúl. Aquí nos vamos a ir ahora al 22 del 6 al 11, que nos dice así: y oyó Saúl que David había sido descubierto, y los que estaban con él, y Saúl estaba en Gabá, debajo de un árbol en Ramá, y tenía su lanza en su mano, y todos sus criados estaban en derredor de él. Y dijo Saúl a sus criados que estaban en derredor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos tributos y centuriones. Dijimos al 11, ¿verdad? Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no hay quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche, según hace hoy día. Entonces Doeg idumeo, que era superior entre los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisión, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote a Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey.
Aquí estamos pudiendo ver, hermanos, realmente, ¿verdad?, que la mentira, el engaño, trae sus nefastas consecuencias. Aquí podemos ver que cuando estaba David ahí ante el sacerdote Ahimelech, estaba una persona, y una persona muy allegada al rey, porque era superior de los pastores, ¿verdad?, que tenían ahí los rebaños. Entonces podemos ver que David no le puso, aunque lo vio, no pensó nada, porque David tenía en mente el engaño, la mentira, por lo que quería conseguir. Y son tantos versículos, hermanos, que nos hablan de cómo, ¿verdad?, Saúl hablándole a los sirvientes, a los todos, que todos estaban en contra de él, que aún todavía incluso su hijo Jonatán también estaba en contra de él, ocultándole dónde estaba David. Pero qué impresionante estos versículos que están aquí en cuanto a lo que hicieron con el sacerdote, los versos 16 al 19. Miren ustedes, cuando ya mandaron a traer al sacerdote, dijo el rey: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: vuélvanse y maten a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huían no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían el efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, hacia hombres como mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Qué tremendo. Hasta aquí llegó, hermanos, las consecuencias de la mentira de David. El haberse olvidado de que Dios estaba con él, que no tenía por qué mentir. Miren cómo hizo esa mentira, que murieran los sacerdotes y hasta los niños de pecho. Cómo el odio, hermanos, que tenía Saúl, también lo tenían sus servidores, como en el caso de Doeg, e hicieron prácticamente esta masacre. Oh, hermanos, los terribles resultados del pánico, dice el título de este día. Aquí los estamos viendo. La falta de honestidad y sinceridad trajo estas tremendas consecuencias. Vamos a mirar al don profético, hermano Tony. Sí, en Patriarcas y Profetas, la página 711, dice: si le hubiera manifestado, o sea, hablando de David, si le hubiera manifestado claramente los hechos tales como eran, Ahimelech habría sabido qué conducta seguir para proteger su vida. Doeg era calumniador y Saúl estaba dominado por tal espíritu de envidia, odio y homicidio, que deseaba que el informe fuera verdadero. La afirmación parcial y exagerada del principal de los pastores podía ser muy bien empleada por el adversario de Dios y del hombre. Se la presentó ante Saúl de tal manera como para que el rey perdiera todo dominio propio y procediera como un enajenado. O sea, se exageró en lo que dijo Doeg el idumeo. Perdón. Dice: si tan solo hubiese esperado serenamente hasta que hubiera podido oír todo el relato y utilizar sus facultades de razonamiento, cuán diferente habría sido el terrible registro de los acontecimientos de ese día. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y comentamos sobre esto? Porque el papel de Doeg, ¿qué le parece el hecho de que diga que era calumniador? Bueno, a mí me llamó, mi mente está en otra cosa acerca de Doeg, aparte de lo de calumniador, es que dice, mire, se lo voy a leer aquí, eso viene para otra página, pero corresponde ahorita, dice así: Doeg
el principal de los pastores de Saúl, que había aceptado la fe de los hebreos. O sea, este Doeg había aceptado la fe de los hebreos. Era un mentiroso, era un falso. Ahora sí, que era un infiltrado prácticamente. Eso es lo que era, un infiltrado. Y cuando tuvo la oportunidad, fue motivo él con sus exageraciones. Puso al rey todavía más de lo que ya estaba, le calentó más la cabeza. Exactamente. Qué tremendo es esto, hermanos. Eso es lo que a mí me llamó la atención, de que Doeg había aceptado la fe de los hebreos. Hemos aceptado que somos cristianos, o hemos aceptado que somos adventistas, pero nuestro corazón está en otra cosa todavía. Y cuando hay la oportunidad, damos la puñalada por la espalda. Le pregunté al hermano esto porque, pues, he visto como en mi experiencia en este ministerio Sostén Propio, he visto cómo han surgido algunas veces algunos Doeg dentro de las filas, que estando allí aparentemente de acuerdo con el ministerio, han comenzado a infiltrarse con las calumnias, buscando producir daño. Y esto es otra cosa que tenemos también que estar muy atentos y no ser ingenuos y creernos de todo el mundo, como que todos de verdad están de corazón, porque Doeg es el típico de persona que hipócritamente se infiltra en un ministerio para con sus calumnias buscar hacer daño. Y hermanos y hermanas, busquemos que el Señor nos ayude a nosotros para que la lengua, mis hermanos, el Señor la santifique, de tal manera que no levantemos calumnias de nadie, porque también eso trae un quebrantamiento al mandamiento que dice, no matarás. Porque Doeg con sus calumnias, finalmente Saúl le dice, pues tú hazlo, tú dale muerte a todos, y miren qué masacre la que provocó. Qué tremendo. Hicimos esta pausa porque me impresiona esa parte, sí, hermano. Otra cosita que yo también miré aquí en este hombre, hermanos, la actitud, la manera, cómo presentas tú las cosas, como la presentó aprovechando el momento de cómo Saúl se encontraba, y le dio resultado, porque vemos que Saúl, ¿verdad?, se puso más, todavía, como dice uno, se montó más en su macho, ¿verdad?, para seguir precisamente a David, ¿verdad? Y entonces que tengamos cuidado nosotros, aunque muchas cosas sean verdad, hermanos, tengamos cuidado la manera como nosotros las decimos, como nosotros las expresamos, para no herir, para no lastimar, para no dividir, para no separar, ¿verdad?, a hermanos que realmente, aunque ellos se sientan dolidos, aunque ellos se sientan mal por una mirada de algún hermano, por alguna palabra, ¿verdad?, que el enemigo no te gane, hermano. Que el enemigo, ¿verdad?, no haga estragos nomás por eso que pasó, sino al contrario, serenarse uno, ponerle en celo en las manos del Señor, y el Señor va a dar la mejor respuesta. Eso. Claro. Solo quería decir que finalmente David después tuvo que escribir un salmo para describir a Doeg, de cómo por su avaricia, por el deseo a las cosas terrenales, lo llevó a cometer esta masacre. David tuvo que hasta escribir un salmo para destacar la maldad de este hombre. Sí, cómo se regocija Satanás cuando siervos de Dios perecen. Él se regocija grandemente. Y miren, dice aquí la siguiente lectura que se encuentra aquí en Patriarcas y Profetas, la página 715, dice, cómo se regocija Satanás cuando se le permite inflamar el alma hasta que la ira hace palidecer. Una mirada, un gesto, una inflexión de la voz se puede tomar y usar como un dardo de Satanás para herir y envenenar el corazón que está abierto para recibirlo. Si el Espíritu de Cristo nos posee plenamente y hemos sido transformados por su gracia, no estaremos dispuestos a hablar mal ni a llevar informes que contengan falsedades.
El mentiroso, el acusador de los hermanos, es un instrumento elegido del gran engañador. Comentario bíblico adventista. De comentarios de la hermana White, tomo 2, página 1014. Luego dice en Patriarcas y Profetas, dice: esta acción de matar a los sacerdotes llenó a todo Israel de horror. El rey a quien ellos habían escogido era el que había cometido semejante ultraje. El arca estaba con ellos, pero los sacerdotes a quienes solían consultar yacían muertos por la espada. ¿Qué sucedería luego? Patriarcas y Profetas, página 700. Tremendo. Sí, los sacerdotes no estaban. ¿De qué servía tener el arca? Según la narración aquí. O sea, Saúl en ese odio estaba exterminando a los que podían interceder por él. Tremendo. Dios nos ayude, hermanos, para que en medio de la crisis no caigamos en el error que David cayó, porque eso hizo que otro hombre, agente de Satanás, aprovechara aquella debilidad del siervo para, miren, venir a causar toda esta maldad. Por eso, los terribles resultados del pánico. Ojalá, mis hermanos, que cuando nos veamos sometidos a una prueba, a una crisis, todo nuestro miedo se lo entreguemos al Señor. Amén. Porque si no le entregamos nuestro miedo al Señor, vamos a cometer errores como David. El miedo va a hacer que nos olvidemos de quién está al control de aquella situación y nos va a hacer que caigamos en eso de mentir. Una mentira dio resultado a otras mentiras por parte de Doeg y dio, hermanos, finalmente como resultado que murieran todos los siervos del Señor, que el Señor los tenía para que hicieran aquel ministerio que pues simbolizaba a Jesucristo, el ministerio de la intercesión. Es terrible. Vamos a orar para que Dios nos ayude a que nuestra lengua, hermanos, el Señor la refrene. Amén. Porque muchas veces nosotros también andamos ahí con mentiras. Muchas veces, como Doeg, hemos tendido a calumniar a alguien. Mucho cuidado, hermanos. Dios nos ayude para que no, si hay algo que debemos desarraigar de nuestra vida es eso, y que Dios nos ayude a eso, porque peligroso en la desesperación. Si tenemos esa tendencia, hermanos, a la mentira, vamos a usarlo en los momentos de crisis, y este es el momento que Dios ha traído esto, para que lo pongamos a los pies de Cristo, y esto nunca lo vayamos a usar, porque va a ser peor. Oremos para que Dios nos ayude a ser personas de verdad limpias de toda esa maldad. Amén. Oramos, vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, muchas cosas dan miedo, las persecuciones, las crisis, y en este año 2021, Señor, no sabemos cuál será la peor crisis que vamos a enfrentar. Se dicen de muchas cosas, Señor, pero ya estamos siendo enseñados por ti cómo se tiene que actuar, cómo no se debe actuar también. Señor. Y vemos, Padre, que una de las cosas que debemos atender siempre en toda crisis es el ser honestos, el decir la verdad, aunque eso nos traiga consecuencias negativas, pero si decimos la verdad, tú vas a estar con nosotros. Amén. Aún en la muerte, tú vas a estar con nosotros. De manera, Señor, que te pedimos que nos ayudes para que nuestra lengua pueda ser refrenada, para que tú, oh Señor, la santifiques, de manera que siempre broten de nuestros labios solo la verdad, la honestidad. Ayúdanos, Señor, a no mentir, aunque veamos las armas frente a nosotros, aunque sepamos que ya vienen a buscarnos, o que ya hay un edicto en contra nuestra. Señor, que elijamos siempre mantenernos del lado de la justicia, del lado de la verdad, y nunca tomar el control por nuestra propia mano mintiendo. Ayúdanos, por favor, a mantenernos siempre leales a ti y siempre, Señor, del lado correcto. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor.